Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Uchile TV, Uchile Radio y Palabra Pública_. Hace muy poco tuvimos elecciones presidenciales en nuestro país, además parlamentarias y de consejeros regionales. Los resultados fueron sorprendentes para unos y evidentes para otros. Precisamente para analizar más a fondo lo que pasó y lo que está pasando en nuestro país, estamos hoy con alguien que ha reflexionado sobre la sociedad y los procesos de transformación política. Nos acompaña hoy Alberto Mayol, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Es además director del Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura de la Facultad de Administración y Economía de la misma universidad. Alberto es licenciado en Sociología y Estética, posgraduado en Sociología y Ciencia Política y autor de muchos libros y publicaciones. Es miembro, además, del comité editorial de la revista Análisis del Año de la Universidad de Chile y actualmente desarrolla sus investigaciones principales sobre malestar social, globalización y procesos de transformación política y cultural. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a Palabra Pública, Letras para el Debate. ¿Qué tal, Jennifer? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias, Alberto. Siempre Alberto, atentos a los requerimientos que le hacemos desde la Universidad de Chile en nuestras distintas plataformas. Alberto, hace algunos años parece una buena respuesta el "no lo vimos venir", que es un poco lo que ocurrió con el resultado de las elecciones de este domingo, que en la presidencial dejó en primer lugar a José Antonio Kast, luego a Gabriel Boric y en tercer lugar a Franco Parisi. En lo personal, ¿te sorprendió este resultado? La verdad es que lo de Kast y Boris y la diferencia que hubo, no mucho, porque lo habíamos estado investigando y nos aparecía. Lo de Franco Parisi sí, pero nos habíamos, porque nuestra encuesta no detectó bien lo de Parisi, pero sí detectó un fenómeno. Y eso nos había hecho pensar, en todo caso, habíamos hecho la encuesta para un seminario, y en el seminario trabajamos un poco ese tema, porque hicimos un análisis multivariado, que es un análisis un poquito más sofisticado, y en el análisis nos apareció un factor nuevo, un factor que no cuadraba con lo político. ¿No? Había un factor que era evidentemente el factor derecha, había otro factor, por resumirlo, otro que era el factor izquierda, y el tercer factor tenía que ser el centro, y no era el centro. Y el que se llevaba ese factor completo, era el dueño del factor, era Parisi. Y al otro lado estaban aquellos candidatos que venían de coaliciones históricas grandes, y al medio, ni siquiera cerca de Parisi, está Kast, y los otros candidatos, incluso los relativamente no vinculados tanto a grandes coaliciones políticas, estaban después de Kast, más cerca entonces de los tradicionales. Lo que básicamente nos hizo pensar que era un factor antipolítica. Y si ese factor es un espíritu de época, es parte de lo que está pasando, bueno, evidentemente Parisi fue capaz de recogerlo y por tanto, y eso hace entender que su distancia, el no entrar al país, todas esas cosas den lo mismo, porque es un voto no necesariamente por Parisi, es un voto en contra del resto del sistema político. ¿Y ahí qué pasa, Alberto? Porque lo que pensábamos y el análisis que habíamos escuchado previamente, sobre todo en los últimos 2 años, después de la revuelta social de octubre de 2019, era que nuestra sociedad de alguna manera se había repolitizado. Y lo vemos ahora también es un rechazo a ciertas estructuras clásicas de la política. También, ¿cómo se conjuga eso? Es comprensible, porque lo que pasa es lo siguiente: en estos procesos viene un proceso de politización del malestar. Para decirlo de alguna manera, es como nos ponemos a conversar de aquellas cosas que nos molestaban y ya no las dejamos guardadas. Antes, ¿qué hacíamos? Dejábamos de pagar la micro si estábamos enojados. Eso no politiza la discusión. Ahora se politizó desde el 2011 en adelante, se empezó a politizar esa problemática. Sin embargo, esa politización primero es discursiva y la internalizamos, pero llega un momento en que nos dicen, ok, pero tiene que pasar por esta caja. ¿Cuál caja? Bueno, la caja del sistema político. Dice, pero ¿cómo si esa caja es parte del problema que estoy diciendo? Sí, pero no tiene alternativa, tiene que pasar por esta caja.
Entonces, en ese momento choca la politización con la despolitización y nace la antipolitización. Porque efectivamente hay un porcentaje de la población que dice yo no estoy dispuesto a pasar por ahí. Claro. A mí esto me molesta. Y de alguna manera, yo sé que lo vamos a hablar después, pero de alguna manera esto tiene mucho que ver con el estallido, en el sentido de que el estallido es una señal muy potente, pero es una señal que en el camino se ve obligada para hacerse señal a destruir elementos básicos de la vida social. No los objetos también, pero para destruir los objetos hay que destruir elementos normativos básicos. Y cuando tú destruyes elementos normativos básicos, te encuentras de nuevo también en un problema, porque después tienes que soportarte en elementos normativos básicos. Entonces, de alguna manera, estos procesos normalmente lo que va pasando es que te vas comiendo tus propias herramientas. Y nos encontramos con un porcentaje de la población que no tiene ganas de, o sea, hay un porcentaje, 50% que no quiere integrarse en absoluto al proceso, y otro porcentaje dentro de los que se integran que quieren manifestar su rabia a partir de un voto que parezca lo más absurdo posible incluso. Y eso es algo que es muy difícil de procesar y que, bueno, habrá que aprenderlo. Sí, porque eso también es bastante decidor, porque como tú planteabas el voto de Franco Parisi, pero también del Partido de la Gente, porque no nos olvidemos que hubo 7 parlamentarios que van a la Cámara de Diputadas y Diputados, es bien difícil de leer porque tú lo hablas en clave de antipolítica, pero perfectamente esa gente podría haber decidido no votar. Y sin embargo, hace un voto antipolítica, se para, va a las urnas, hace la fila además ese día que estuvieron bastante largas, y decide manifestar esa opción. Entonces, como me parece bien compleja la lectura. Claro, lo que pasa es que todos sabemos que el no votar es hoy día poco corrosivo. En algún momento no fue corrosivo, luego fue corrosivo en un momento determinado, o sea, a inicios de los años 2000 empieza a ser un poco corrosivo para el sistema, luego pasa a ser ya directamente muy corrosivo después del 2010, y era una señal muy potente la abstención. Y en ese proceso, ya hay llamados desde muchos grupos estudiantiles a no votar, y que entonces se politiza la abstención, pero hoy carece de significado crítico, es solamente desinterés. Entonces, hay un porcentaje de la gente que encuentra una voz que interpela, que es capaz de interpelarlos, que es capaz de interpretar ese proceso, que es capaz de hacer una campaña que está fuertemente orientada incluso estéticamente. O sea, a mí me parece, la campaña, yo lo diría así, ¿eh? La franja presidencial de Franco Parisi, siendo la más barata, es la mejor. Es la mejor no porque me guste a mí, es la mejor porque está pensada para lo que él está buscando. Tiene estética de llame y ya, tiene un discurso muy directo, destruye, en el primer párrafo, destruye a todas las otras franjas, porque todas las franjas intentan emocionar a la gente, comprometerla, y entonces, y él parte diciendo, esta no es una franja, llora mamita llora. Así parte, ¿no? Entonces se vincula rápidamente con un electorado, con una votación de gente que está enrabiada y dice, sí, ¿por qué me tienen que hacer? Entonces tú ya ves la otra franja y ya no te emociona porque te da rabia. Claro, porque ya te Entonces, alertaron de que hay un dispositivo ahí tratando de emocionar. exacto. Entonces les disparó en los pies. Hizo una campaña en ese sentido muy bien hecha con lo que tenía para hacer, que incluía no estar presente. O sea, imagínate si hubiese estado presente. Entonces, objetivamente, y cuando tuvo oportunidades, cuando tuvo debates en los cuales pudo participar, timbró a los rivales, fue osado en ir y decir cosas agresivas. Y esa gente, hay un porcentaje de la gente que está esperando eso. Obviamente no te sirve para ganar la presidencia, pero evidentemente sirve. Y ojo, eso tiene más que ver con las incapacidades de los candidatos principales, que ninguno llega al 30%, que con estos candidatos, porque en el fondo, a ver, estamos hablando que también Marco Enrique Ominami obtiene más votación que la vez anterior. O sea, el penúltimo obtiene más de 5 puntos. Eso también es una señal muy clara de que se diluyó un poco la votación. Y era raro porque se sabía que iba apretado los que iban adelante. Cuando va apretado Claro. los que van adelante, aumenta la cantidad de gente que va a votar por los líderes. Pero no ocurrió. Alberto, y a propósito de los candidatos principales, quien obtuvo la primera votación fue el candidato de ultraderecha José Antonio Kast. A tu juicio, ¿qué es lo que ofrece y por qué es relevante lo que ofrece hoy en este contexto el candidato José Antonio Kast que hace que esté en primer lugar de las preferencias en la primera vuelta?
Mira, la verdad es que es una pregunta en la cual me atrevo poco, voy a atreverme por supuesto, pero me atrevo poco. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no sabemos. Mucha gente nos imaginamos que efectivamente parte de la votación de segunda vuelta, por ejemplo, de Gabriel Boric, y parte de la votación de Gabriel Boric puede ser una votación anti-Cast. Pero tal vez no nos imaginamos que la votación de Cast puede ser una votación anti-Boric. No en el sentido de que ofenda, porque evidentemente Gabriel Boric no es alguien que ofende, como José Antonio Cast en muchas de sus posturas, no sino que en el sentido de que aparezcan estos rasgos que son muy habituales en las elecciones, como que te importe la edad que tiene la persona, que te importe la estampa presidencial, o sea, esos detalles que son secundarios. Entonces, hay que, de alguna manera, considerar esa variable de todas formas. Y eso no significa minimizar el hecho de que algo de lo que él está haciendo esté enganchando con la época. Yo creo, a mí me pasó que en una investigación del 2016, cualitativa, todos los políticos estaban hablando de la dimensión horizontal de la política. Somos todos iguales, yo te conozco, ¿ya? Yo soy cariñoso contigo, soy empático, soy cercano. Y a mí me parecía muy fuerte una dimensión vertical que estaba escondida, pero que estaba. Una dimensión vertical de poder que estaba de alguna manera, era impresentable socialmente, pero que la gente la valoraba. En esa elección emerge José Antonio Cast, representando esa variable vertical. Y en ese sentido creo que también a los sectores más progresistas les ha faltado la demostración de poder. Yo creo que hay una variable muy importante, y me duele decirlo, pero lo digo, que es el posible factor en contra de la votación de Gabriel Boric de la Convención Constituyente. Me explico. La Convención Constituyente ha estado muy obsesionada por lograr su legitimidad. En circunstancias que la tenía, no necesitaba lograr su legitimidad. Y en ese esfuerzo ha dejado todo en la cancha para lograrlo, lo que es muy encomiable, pero ha tenido poca orientación práctica a llegar rápido al momento en el cual se redacta la Constitución y en el cual uno ve y dice, ah, pero qué interesante lo que significa ese artículo para mi vida personal. 4 meses de reglamento, de los 12 meses, más 2 meses ahora de actividad distrital, si uno los cuenta sumados. ¿Ya? Significa una problemática desde el punto de vista de que las personas dicen, bueno, pero esto, ¿cuándo me llega a mí el cambio constitucional? Eso genera una sensación de hastío. Es lo típico que genera una sensación de hastío. Ya la gente, desgraciadamente, esto le pasa siempre a los sectores transformadores. Los sectores conservadores no hicieron nada porque eran conservadores y esperaron, y los sectores transformadores no tienen derecho a esperar, aunque sea razonable esperar. Entonces, tú tienes que llegar y poner cosas sobre la mesa, si no se te complica el mundo. Y ese es el problema, en el fondo, que no están las cosas sobre la mesa de aquello que es la transformación, y por tanto, en ese contexto, la ciudadanía media, la ciudadanía que no está politizada, y que sí vota, que está lo suficiente para votar, va y dice, bueno, pero en realidad, esto perfectamente, o sea, si esto es tan así, y no vamos a llegar rápido a una meta, a mí me ofrecieron el desarrollo, no llegó el desarrollo, es verdad, me mintieron, ok, está bien, pero bueno, pero ahora yo necesito que llegue algo, no digo que llegue el desarrollo, pero que lleguen unas garantías sociales, que lleguen esas cosas. Si no está redactado eso, si no está, tú no te insuflas de esperanza, es muy complejo. Y un último factor que quiero mencionar, yo siempre pregunto desde hace 20 años en mi encuesta, ¿qué valor es más importante para usted en una sociedad? Y pongo 4 valores: igualdad, libertad, orden, progreso. Hace 20 años, orden era el más fuerte, casi 30 puntos, después igualdad. Desde hace 10 años, igualdad le gana lejos a todos. Pero igualdad llega al 42%. Y cuando uno ve la votación de los sectores de izquierda, de Gabriel Boric en particular, es una votación que está demasiado asociada solo a igualdad. Y, por ejemplo, aparece muy débil en libertad. Y José Antonio Cast se ha ido a tomar ese concepto, que es un consejo de Vox, es un consejo de la derecha española con la que él está trabajando,
ha ido a tomarse ese concepto absurdamente, porque no hay nada más distinto a la libertad que el programa de Kast, pero efectivamente ha sido capaz electoralmente de tomárselo. Y ahí hay una disputa que fundamentalmente Boric ahora tiene que hacer. Alberto, y para ir ya cerrando este bloque, quisiera preguntarte qué crees tú que pasó con el centro político, porque antes de esta primera vuelta presidencial parecía que ahí estaba el gran botín, ¿no? Era el espacio que se estaba disputando y que el centro iba a ser absolutamente fundamental para la decisión que se tomara. Y lo que vemos, al menos de los análisis que yo he leído, es que no se ve con mucha fuerza ese centro, no se ve tampoco en la votación de las elecciones parlamentarias. ¿Fue relevante el centro? ¿Existe el centro tal como se había evaluado previamente a estas elecciones? Mira, lo primero es que yo diría que el centro hace mucho rato que no está en el centro, en lo que entendíamos como el centro. Hace mucho rato que el centro político, el lugar donde había una bisagra del sistema político, está más bien cerca del Partido Socialista. El Partido Socialista era el que hacía bisagra con el Partido Comunista por un lado, con el Frente Amplio por el mismo lado, y por el otro lado con el PPD, con el Partido Radical, con la Democracia Cristiana, en fin. Ese era el centro. Desde la época de Bachelet que eso se empieza a configurar. Bachelet logra en su mejor momento tener un discurso que apropia al centro en una posición de centro-izquierda, en el fondo. Que no es propiamente de centro, como en muchos momentos el centro estuvo en una posición que supuestamente era de centro, pero que era de centro-derecha, ¿no? Entonces, en el fondo, ella logra eso. Y eso se extiende en el tiempo. El problema es doble. Esos partidos que significamos como el centro por la razón histórica, la democracia cristiana fundamentalmente, son carcomidos básicamente porque son los partidos representantes de esta caja negra que decíamos que todo lo contamina, que es el sistema político. O sea, cuando uno habla de política en Chile, si yo digo empresa, la gente dice la derecha. Si yo digo política, la gente no dice el sistema político, dice la concertación. Entonces, esa simbólica pesa mucho y por tanto la antipolítica se deposita en contra de esos partidos. El Partido Socialista era el que tenía la llave, a mi juicio, para poder administrar un poco mejor este momento. ¿Qué es lo que pasó acá en España? En España resulta que el Partido Socialista logró finalmente contener el crecimiento de Podemos, logró contener los avances desde la derecha, con muchas dificultades, pero se paró al frente y dijo, bueno, yo aquí tengo que resistir. El Partido Socialista en Chile dijo, oye, lo que está sonando del Frente Amplio, en la práctica me voy para allá, o sea, sin condiciones, sin condiciones. Eso no le hace bien ni al Frente Amplio ni al Partido Socialista. O sea, si el Frente Amplio defiende lo suyo y el Partido Socialista defiende lo suyo, la suma de los dos va a ser más grande. Cuando llegue el momento de pactar. Entonces, hay un error ahí también de cómo se administró el centro en términos políticos y hay una base importante del fenómeno que tiene que ver con esto de la antipolítica que se deposita justamente en contra de esos partidos que representan al sistema político históricamente en el Chile de los últimos 30 años. Claro, porque son los partidos que han tenido el gobierno. Va a estar bien interesante cómo se van a dar esas alianzas. Vamos a hacer un alto en el programa para recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Palabra pública. Letras para el debate en Uchile TV. Retomamos esta interesantísima conversación con Alberto Mayol, hoy sociólogo académico de la Universidad de Santiago de Chile, autor de montones de libros donde ha explorado estos temas de los que estamos hablando hoy. Y quisiera llevarte a otro tema, Alberto, que de alguna manera también ha emergido en esta conversación. Tú fuiste precandidato presidencial en el 2017 y una de las ideas fuerzas de tu candidatura fue la necesidad de convertir a Chile en un país normal. ¿Crees que de alguna manera hemos cambiado en los últimos 2 años nuestra visión de lo que hay respecto a la provisión de bienes como la salud, la educación y otros derechos? Sí, yo no tengo duda de que la transformación, lo central de la transformación ocurrió. Lo que pasa es que entre que eso pasa de los valores
a las instituciones suele ser una problemática bastante compleja. Yo he citado varias veces en libros y también en varios de los seminarios que hacemos en la Cosa Nostra, una reflexión que es de Alexander Herzen, que le tocó vivir un momento intersticial parecido en la Rusia del 1905. Él estuvo en esa revolución que no alcanzó a ser revolución en 1905, y era un filósofo que dice básicamente que los tiempos de transformación son normalmente positivos para las sociedades, pero en el tránsito durante esos tiempos de transformación son un tiempo de desolación y caos. Y señala, agrega, que siempre en estos tiempos intersticiales estamos todos esperando la llegada de un heredero, una especie de Cristo que venga a representar la transformación y a darle un sentido ético y político al mismo tiempo a esa transformación. Y lo que normalmente existe, dice él, y construye una figura literaria bien interesante, dice, lo que hay no es un heredero, sino que una viuda embarazada. Una viuda embarazada es interesante literariamente porque viuda significa hueca en términos etimológicos, y embarazada significa llena, preñada. Entonces, es una contradicción en los términos. Bueno, nosotros estamos viviendo en esa contradicción. Lo que nos está pasando ahora parece insólito, es como, a ver, pero hace un año tenía 80% la izquierda, ¿ya? O las visiones progresistas, en fin. Hace 6 meses tenía más de 2/3. En la primaria presidencial, el que salió segundo de la lista que ganó, que es de la lista de izquierda, que es del Partido Comunista, sacó más que el primero de la derecha, ¿no? A ver, ¿cómo me explican que ahora estamos 50 y 50? Bueno, obviamente en el camino se pueden haber cometido errores, pueden pasar muchas cosas, pero lo que hay fundamentalmente es un proceso más estructural donde la sociedad dice, a ver, sí, me estoy acercando a un tiempo difícil, que es lo que viene, que es verdad. Y cuando viene este tiempo difícil, yo digo, oye, pero yo antes estaba mejor y en realidad tal vez no. Es una duda razonable, solo que tocó la elección justo en este instante. El azar en política es muy importante. Entonces, en un tiempo más, cuando la gente vuelva a recordar por qué odiaba lo que odiaba, cambiará de nuevo. Pero mientras tanto te tienes que comer a lo que tengas. O sea, no nos olvidemos, la Revolución Francesa termina lo que viene es Napoleón. O sea, y la República Francesa nace 90 años después de la Revolución Francesa, no nace 40 años después, ni 30 años. No digo que haya que esperar 90 años, no quiero que se imaginen eso, ni 40, ni 30, ni 40. Demos un poco de esperanza, sí, por favor. Pero sí hay un tiempo intersticial en el cual efectivamente, entonces yo creo que hay ciertas condiciones que ya están asentadas, o sea, el abuso de las empresas, todo ese tipo de cosas, son cosas muy importantes, muy instaladas, los derechos sociales, la gratuidad en educación, las pensiones, son cosas muy instaladas. Si José Antonio Kast cumpliera su programa original y dijera, no, lo que va a promover el Estado es que las personas mayores de edad trabajen, no les va a funcionar. Pero el punto de fondo, eso es un discurso para alinear a su sector. Eso es otra cosa. Obviamente la gracia entonces es entender que esto es parte del proceso y bueno, y ser capaz de gestionar lo mejor posible un momento que se ve difícil para quienes confiaban en ese 80% de hace un año. Claro, que cambió completamente. Alberto, en tu libro Big Bang, Estallido Social 2019, hablas de un ciclo de crisis que partió el 2011 y que considera fenómenos como el movimiento estudiantil de ese mismo año, el movimiento regionalista y ambientalista del 2012, el movimiento No Más AFP de 2016, por supuesto el movimiento feminista de 2018 y obviamente la revuelta social de 2019. ¿En qué fase de ese ciclo de crisis estamos en este momento con una convención constitucional en funcionamiento? Estamos en la fase donde hay que comprender que las herramientas de los políticas que uno tiene para los procesos que se están desarrollando van cambiando. O sea, no puedes ocupar la misma herramienta todo el tiempo. La herramienta de la protesta dio lo que tenía que dar porque en el fondo fue legítima en la medida en que tú no tenías el poder en la mano. Lo que hay que entender es que de alguna manera, desde el momento en que nace la Convención Constituyente, el poder queda en los sectores progresistas, queda en el Frente Amplio, queda en sus manos, y por tanto tú ya no puedes tener un discurso más bien crítico, sino que tienes que ser capaz de, a propósito de esta mirada de lo que nace y lo que muere, tienes que tener la capacidad de hacer nacer más rápido de lo que se mueren
cosas. Entonces, ese proceso es una responsabilidad lograr esa ecuación. En ese contexto, si uno mira lo que está pasando hoy día, es que hubo un momento, esto siempre va como desenfocado, ¿eh? Porque mira, hubo un momento que la hegemonía cultural, política, el discurso imperante, era del Frente Amplio, los derechos sociales, qué sé yo. Pero los votos se los llevó en su momento o Bachelet o después Piñera. Hubo otro momento, en el fondo, donde esos votos se fueron finalmente al Frente Amplio. Y esos votos que se fueron al Frente Amplio, en la Convención Constituyente, e incluso ahora con Boric ganando por el lado de la izquierda, en ese momento, lo que está imperando hoy, es el discurso concertacionista. Esa es la hegemonía de hoy. Ah, no eran tan malos los 30 años, ¿ven? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que estas cosas no van normalmente juntas. Uno dice, pero ¿cómo si tenemos la hegemonía? ¿Cómo no vamos a tener los votos? Bueno, desgraciadamente o felizmente, depende del momento, las cosas no son así. En algún momento se ajustan, ¿ya? Pero efectivamente hay ciertas diferencias temporales entre la dimensión más del poder, de la energía social, y la dimensión de lo simbólico. Entonces, esos desajustes, nosotros estamos viviendo un desajuste en ese sentido. No es que la gente haya migrado a la restauración, ni es que la gente haya definido completamente ir por la perspectiva revolucionaria. No, lo que la gente está haciendo es algo muy de nuestra sociedad, y eso hay que entenderlo. Hoy día las religiones son a la carta. Yo elijo una práctica religiosa que es del hinduismo, me leo el tarot que viene de la Kabbalah judía, tengo una creencia en Cristo, pero eventualmente ni siquiera en Dios, eventualmente, ¿ya? O tengo la creencia en Dios y en Cristo, pero no en nadie más. Eso se llama religiones a la carta. Lleva 40 años siendo un fenómeno emergente y ya consolidado. Bueno, lo que la gente está pidiendo hoy día es una política a la carta. Entonces tú no puedes ir y decir, como odian a los empresarios, estoy contra el emprendimiento. No. La gente quiere ser emprendedora y odia a los empresarios. ¿Cómo tú concilias eso de una manera tal que funcione? Bueno, ese es el arte de hacer programas de gobierno en los tiempos actuales. Súper difícil, o sea, de hecho, porque cada día van saliendo ciertos requerimientos, ciertos reclamos a cada uno de los candidatos, y es como, no, pasó esto y no estoy de acuerdo con esto, entonces ya, retiro completamente mi apoyo, que no es lo mismo que pasaba antes. Entonces, como Exacto. que desde ahí leo lo que tú planteas, que es súper complejo, me imagino, para hacer política. Pero es bueno, porque antes pasaba una cosa absurda, que es que en el fondo si algo estaba malo, había que multiplicarlo por -1. Entonces estaba malo el sistema de inscripción para votar. Entonces había que inscribirse y después el voto era obligatorio. Era voluntario inscribirse y era obligatorio votar. Entonces después dijeron, hagámoslo distinto, porque la gente, esto no está bien. Entonces lo hicieron exactamente al revés. Entonces pasó a ser obligatorio inscribirse, porque es automático, estamos todos inscritos, ¿ya? Y luego pasa a ser voluntario votar. Cuando tú multiplicas simplemente por -1, en realidad es peor. Lo que pasa es que para no multiplicar por -1 y entonces diseñar algo, tiene que haber un proceso de politización en el sentido de la discusión pública sólido. Un poco lo que pasó cuando vino la parte más interesante a mi juicio siempre del movimiento estudiantil ha sido la discusión pública que logró. La capacidad de permear. Te pongo un ejemplo. Yo en ese tiempo había investigado mucho sobre el tema de los créditos CAE. Yo decía, esto no hay manera de explicárselo a nadie, ¿ya? En algún momento, después ya se transformó en una cosa mucho más gruesa, pero hubo un momento incluso en que la discusión social sobre el CAE logró ser de una profundidad que incluía elementos financieros. Esa capacidad de densificar la discusión pública es algo muy importante y eso permite construir políticas que tengan recortes, que uno diga, no, pero yo no voy a botar la guagua con el agua de la bañera, ¿no? Eso es importante. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en esa movilización con la discusión sobre el lucro? Que era un concepto que no era para nada fácil de explicar, pero que sin embargo, o sea, fue el centro de esa movilización y estábamos todos y todas hablando precisamente de eso, del fin al lucro. Exacto, y hay un momento en el cual eso coincide en su momento de máxima intensidad con la crisis del caso La Polar y se engancha
lucro en la educación con lucro como modelo económico. Y ahí la cosa se generaliza. Entonces, cuando tú desarrollas un concepto con mucha fortaleza, lo más probable es que, por decirlo así, quede embarazado y tenga muchas guaguas. Mm, Y eso es lo que produce entonces una capacidad de influencia sistémica importante. claro. Mm. Hace poco tú escribiste una columna en La Tercera donde señalabas que en 2019, en ese mismo octubre de nuestra revuelta social, otros 11 países estallaban en el mundo y que solo en los últimos 10 años ya hemos tenido dos ciclos de fuertes protestas, en 2011 y en 2019. Y tú dices, te voy a citar, en ambos años el país con más movilizaciones, con más personas protestando, con más tiempo de duración del proceso de crisis ha sido Chile. ¿Por qué hemos tenido menos capacidad de resolución de este tipo de conflictos? Mira, la verdad es que lo más probable es que tenga que ver con que hay un conjunto de políticas que son irritativas de lo social. No solamente que son condenatorias, no solamente que te mantienen en una mala calidad de vida, no solo eso, son irritativas. Son aquellas cosas que no solamente en el fondo te pueden dejar en una condición de marginalidad o de pobreza o de precarización, sino que incluso pueden ser una cosa muy distinta, te pueden dejar una situación de humillación, una sensación de menoscabo o de deshumanización. Entonces, en ese contexto, dado ese contexto, es que a mí me parece que Chile ha sido el representante más claro de lo que yo llamo en un libro que está por salir, sale esta semana, lo que yo llamo la pornografía, digamos, la pornografía del modelo, la obscenidad de un modelo que te dice, oye, pues lo único importante que tienes que ver es una variable, como la pornografía, que lo único importante que hay que ver no es nada del contexto. Mm, Entonces, esa situación, esa situación de estar permanentemente observando solo una cosa, en algún momento tú dices, ya, esto yo no lo tolero. No lo tolero porque a mí me dicen que el Estado chileno, y era verdad, estaba poco endeudado, tenía un 23% de deuda, una cosa fantástica a nivel internacional, y los hogares estaban destruidos por deuda. Entonces, que alguien me explique por qué yo tengo que estar destruido por la deuda y el Estado tiene que estar sin deuda. Bueno, ese tipo de cosas son las que generan la irritación. Luego está la incapacidad política de dar una respuesta. La incapacidad política, por ejemplo, todas esas variables más críticas bajaron el primer año del gobierno de Bachelet, la gente le dio un tiempo. Y cuando viene el caso Cabal, ahí se destruye esa alianza. Y la gente dice, bueno, ya no creo más. Entonces, aquí hay un fenómeno donde las respuestas políticas no han sido de la profundidad, del tamaño que se requería, porque no tenemos conciencia, de hecho, y a todos nos llama la atención cuando vemos ese tipo de datos, no tenemos conciencia de que fuimos el país más disruptivo el 2011, el más disruptivo el 2019, que son los dos ciclos de movilizaciones de protestas mundiales más grandes desde el año 89 mm. y desde el año 89 para atrás, el 68. O sea, son solamente 4 ciclos de protestas mundiales, de los cuales 2 Chile es de los 2 últimos, que son los más cercanos, con solo 8 años de diferencia, los otros de 20 años de diferencia. Bueno, donde Chile es el más intenso. Alguna reflexión se debió hacer, no se hizo, evidentemente, se negó incluso tener que hacerla, y en ese contexto, obviamente, entonces, no estamos dando las soluciones adecuadas. Mm. Alberto, me llama la atención porque tú dices, o sea, que efectivamente no se resolvió ni se tomaron las medidas específicas, digamos, para considerar este fenómeno dentro del contexto de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Y en ese sentido, ¿de quiénes son las responsabilidades? ¿Es solo del gobierno? ¿Es del sistema de partidos políticos que parece muy degradado hoy día? ¿De la movilización ciudadana? ¿En quiénes recaen esa responsabilidad de quizás no haber provisto las medidas necesarias para la resolución de estos conflictos que hemos vivido en las últimas décadas? Mira, yo creo que hay responsabilidades compartidas. Yo creo que hay una evidente convicción en la derecha en Chile de que lo que había estaba bien y punto, no hay nada que discutir. Cuando ven que la cosa se está a punto de cambiar, dicen estamos dispuestos a reformas, pero normalmente cuando las cosas están más o menos normal, dicen que no a rajatabla. Hay una responsabilidad de la centroizquierda cuando tuvo el poder, tuvo la capacidad electoral, tuvo la capacidad en el Congreso de no hacer reformas más profundas y sobre todo de no hacerla más o menos con cierta intensidad al principio, con el objetivo de tener
tener una crisis obvia, pero luego empezar a morigerar gracias a decir, ya, no le meto más inestabilidad y ahora empieza a funcionar, y está funcionando los colegios así, están funcionando las universidades de tal manera, está funcionando el sistema de salud de tal manera. Cuando ya está funcionando, la cosa se disipa sola. Entonces, de alguna manera la experiencia del Transantiago hizo temer hacer cosas todas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo lo que tú haces es generar inestabilidad constante, introducir una nueva inestabilidad en cada proceso. Y la derecha yo creo que ha cometido errores en todo este proceso. Ellos están muy convencidos hoy día de que están en un renacer. Yo creo que solo están cavando su propia tumba. Yo no veo en absoluto. Lo que pasa es que eso significa que pueden ganar 4 años, pueden tener una serie de cosas, pueden destruir la convención constituyente. O sea, todo eso puede ser cierto. La pregunta es si de verdad les conviene. O sea, en el largo plazo, en la mirada del país, ¿les conviene de verdad? A mí me llama la atención que nazca la centro derecha en Chile como diferenciación para después aliarse a la ultraderecha. En Austria, en Francia, la centro derecha jamás ha votado por la ultraderecha. Porque es un error, porque tú te quedas preso, porque obviamente si tú votas por ultraderecha, se acabaron los liberales. Entonces, es bien notable como fenómeno, pero ¿qué es lo que pasa? No están dispuestos a pasar una temporada en el infierno, sindicados por los mismos grupos empresariales diciendo cómo ustedes nos traicionaron y se fueron con... No son capaces de pasar una temporada en el infierno haciendo algo tan distinto, en circunstancias que es lo único que les daría una ventaja, una posibilidad de gobernar mañana, literalmente mañana. Claro. Alberto, ya para finalizar, yo sé que esta es la peor pregunta porque a nadie le gusta hacer futurología, pero te tengo que preguntar, ¿qué crees tú que va a pasar en los próximos meses? Y me refiero por una parte al resultado de la elección presidencial en segunda vuelta, pero también ¿qué crees que va a pasar en términos de alianza política previo a esa segunda vuelta? ¿Qué crees que va a estar pasando con la discusión de la Convención Constitucional? Bueno, para las elecciones, si no pasan, o sea, yo creo que las elecciones se están definiendo mucho por errores más que por aciertos, ¿eh? Y creo que eso sigue siendo así. Eh, José Antonio Kast, digámoslo como es, termina la jornada de la elección eh, prácticamente con un punto sobre Boric para segunda vuelta. Si uno hace un cambio de los votos de, cómo saben los votos de París y de acuerdo a cómo tenemos en las encuestas visto cómo evolucionan, le está dando un punto más, 1,5 más. Por tanto, significa que Boric tiene que hacer una campaña muy buena en este proceso, tiene que recuperar fuerza y ojalá esperar que Kast cometa algún error o aparezca este tipo de noticias, las denuncias, qué sé yo, que pueden costarle caro. Y sobre todo, ojalá lograr que hablen quienes le acompañan. La verdad es que el elenco de acompañantes de Kast es políticamente y electoralmente terrorífico. Entonces, si logras que los demás hablen y no sea él el que se hace cargo de la vocería solamente, logras hacer algo. Si tú nombras un gabinete, por ejemplo, ahora, y lo obligas a nombrar un gabinete, los obligas a tener entonces nombres, gente normal o gente anormal, y las dos cosas te convienen. Entonces, en el fondo hay un tema de estrategia que es importante. Ahora, para el futuro, yo creo que la Convención Constituyente se juega su destino fundamentalmente en esta elección, esa es la verdad. La verdad es que la Convención Constituyente en manos de Kast termina probablemente con un plebiscito de salida muy apretado, con posibilidades de perderlo, porque le va a hacer la vida imposible, va a ser difícil que no pisen el palito en la contingencia y se les va a complicar el escenario. Yo creo que la Convención tiene que concentrarse mucho, parapetarse, casi encerrarse. Suena horrible porque las cuatro paredes y todas esas cosas que no gustaban, pero tienen que parapetarse, encerrarse y decir, ya, ok, a trabajar en el texto, la relación para afuera y andar pidiendo las 15.000 firmas y qué sé yo. Olvidémonos de eso, texto constitucional, soluciones, ¿ya? Y que no nos venga, que si estamos abiertos al ambiente, el gobierno va a poder sacarlos a pasear. Y si gana Kast, eso va a ser muy complejo. Entonces, ahí hay una situación de resistencia si gana Kast, que es muy compleja. Y si gana Boric, no, es todo lo contrario. Hay facilidades, posibilidades de desarrollo, pero la responsabilidad histórica de que rápidamente también darle un poco de aire, de oxígeno al gobierno con una convención que muestre los rendimientos que la ciudadanía espera. Ojo, no significa que no hayan trabajado, todo lo contrario, yo los sigo completamente y han trabajado un montón. El punto es que la gente valora cosas distintas a las que se están imaginando que la gente valora.
Va a estar sin duda muy interesante y no me cabe duda, Alberto, que vamos a seguir conversando en los meses que vienen en este escenario cambiante en Chile. Hoy nos ha acompañado el sociólogo y director del Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, Alberto Mayol, con quien nos hemos adentrado en el análisis del resultado de la última elección presidencial y parlamentaria. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Jennifer, que esté muy bien. Muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada. Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV.